deberes. Mi hija la menor tiene un par de deberes, no muchos, pero ya comienza a tener algunos por ahí. A ella le corresponde tener su cuarto más o menos ordenado, más o menos, ¿verdad? A ella le corresponde tener la mesa limpia y lo hace bastante bien. Le corresponde salir bien en la escuela, y esos son deberes por ser parte de nuestra familia. Cuando usted viene a los pies de Cristo, al estar dentro de la familia del Señor, también usted y yo tenemos ciertos deberes, y aquí le pongo algunos. Es nuestro deber como creyentes evidenciar la obra poderosa de salvación en nuestras vidas a través del fruto apacible de nuestros labios. Ese es un deber. Usted decía, hermano, yo no sabía que era un deber. Claro que sí. Es un deber que usted y yo evidenciemos una obra poderosa de salvación en nuestras vidas a través del fruto apacible de nuestros labios. Es nuestro deber llenarnos de la palabra de Dios para que nuestro corazón sea purificado. ¿Cuál sería su segundo deber? Llenar su corazón de la palabra de Dios, porque es la única manera que nuestro corazón sea purificado. ¿Qué decía el proverbista? ¿No es lo que dice el proverbista? En mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Lo dijimos también la semana pasada, que Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón sabemos que habla la boca. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Sería el segundo deber. Vamos con otro. Es nuestro deber pasar tiempo en la presencia del Señor. Es nuestro deber pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser llenos de paz y de gozo. Le pregunto, ¿cuándo usted habla más bonito? ¿Cuando está contento o cuando está enojado? ¿Cuándo habla más bonitito? Ahora, cuando usted tiene el madrigal, el Ortiz, el Atencio, el Comes, cuando usted tiene el Zamudio, cuando usted tiene el Caballero, ¿verdad? Cuando ese mijito usted lo tiene rondándole por la coronilla de la cabeza, ¿cómo hablamos nosotros? Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que nosotros pasamos más tiempo con el Señor irradia de su paz, de su amor. Eso es el fruto del Espíritu. Nos llenamos de eso. Esto solamente lo tenemos cuando estamos delante de la presencia del Señor. Porque, y aquí lo pongo, el mundo como tal, cuando está en la presencia del Señor, usted se está alejando automáticamente del bullicio, de la contaminación que hay en este mundo. Y con esto me refiero no solamente quizás a, digamos, un fin de semana como este. Bueno, yo no he escuchado tanta lluvia estos días, no sé si por la lluvia, pero normalmente uno escucha por la noche, si no, pregúntele al hermano Cheni por ahí cómo es, lo que lo rodea, el ambiente que lo rodea, algo sabe de eso también, ¿verdad? Ahí el ambiente que rodea, ese bullicio, esa contaminación que está en nuestro entorno. Si usted y yo nos dejamos llenar de esto, así también va a hablar nuestro corazón y nuestra boca. Ahora, es nuestro deber rodearnos de personas correctas. ¿Sabía usted esto? Es nuestro deber rodearnos de personas correctas que nos estimulen, dice la palabra, al amor y a las buenas obras. Entre ellos nuestro vocabulario, nuestros dichos, nuestras frases, la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, el contenido de nuestros comentarios. Necesitamos que nos estén corrigiendo, porque el problema es que normalmente uno suele ser muy espontáneo a la hora de hablar. La Escritura también habla un poquito de eso. Entonces es importante que nos rodeemos de las personas correctas. Es por ello que la Escritura dice en Hechos, en capítulo 2, que todos los que habían creído, ¿cómo estaban ellos? Juntos, unánimes, y tenían en común todas las cosas. Es decir, en el momento en que entendieron que Jesucristo era su Salvador, ellos decidieron estar juntos para apoyarse los unos a los otros, para
hacer como un calor de hoguera los unos a los otros y fortalecer ese hombre espiritual que está recién plantado. Por eso nos llamamos unos neófitos cuando venimos a los pies de Cristo, porque estamos recién plantados y necesitamos muchísimo cuidado, muchísimo apoyo y muchísimo trabajo para seguirnos fortaleciendo. Entonces, bueno, quedamos en el versículo de memoria en el Salmo 37:30. La semana pasada enfocamos un poquito en ese capítulo del Salmo 37. ¿Cuántos leyeron durante la semana el Salmo 37? ¿Alguien lo leyó durante la semana el Salmo 37? Nadie, una persona por ahí, ¿verdad? 2 personas por ahí. Esta semana le vuelvo y le dejo la tarea, porque no solamente habla del versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 del Salmo 37? ¿Se acuerdan? Deleítate así mismo del Señor y Él te concederá. Ese salmo nos encanta porque tiene ese versículo, pero léalo todo, porque también habla acerca de la boca del justo. Les repito, yo se lo voy a saber de memoria el Salmo 37:30, que dice: la boca del justo habla sabiduría. ¿Qué tenemos que hablar nosotros? Sabiduría. Acompáñenme en la presencia del Señor para ver si hablamos sabiduría también en esta mañana. Job capítulo 12. Y quiero que leamos únicamente un versículo de este hermoso libro. Job capítulo 12 y el versículo 13. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Dice así la escritura: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Vamos a leerlo una vez más. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Les pregunto, mis amados hermanos, ¿dónde usted y yo podemos comprar sabiduría? ¿Dónde podemos comprar la sabiduría? ¿La venderán en algún almacén? Ahora hay almacenes que venden de todo, ¿verdad? Pero no podemos encontrar ahí la sabiduría. Usted pudiera tratar de ejercitar al máximo su inteligencia, pero la inteligencia, la sabiduría y el poder están únicamente en el Señor. Entonces, el reto es que la boca del justo habla sabiduría. Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría. ¿Dónde encontramos nosotros entonces la sabiduría? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo podemos hablar nosotros sabiduría si no vamos a la fuente real de sabiduría, que es nuestro Dios? Dice el pasaje que suyo es el consejo y que suya es también la inteligencia. Están con Dios, dice Job en el capítulo 12, versículo 13 de la escritura, del libro de Job. Con él está el consejo y la inteligencia. Es decir, el Hijo de Dios necesita hablar sabiduría. Usted y yo necesitamos hablar sabiduría. Yo voy a terminar el estudio del día de hoy hablando acerca de la importancia de callar. Pero quiero empezarlo hablando acerca de la importancia de hablar, pero hablar bien. ¿Me explico? Nuestros labios Dios los puso dentro de nuestros miembros con muchísimos objetivos, y el éxito está en aplicar correctamente la sabiduría, y la sabiduría solamente está en el Señor. Y en la medida en que pasamos tiempo en la presencia del Señor, usted va a saber cuándo debe activar sus labios para hablar y cuándo no. Es decir, una persona sabia sabe bien cuándo debe de hablar y cuándo debe de callar. Esto es un misterio sumamente importante. Usted y yo muchas veces vamos a decir frases como: yo no tenía que haber dicho eso, me arrepiento de haber dicho eso. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? A mí me pasa cada rato. Ay, no tenía que haber dicho eso. Cada rato me pasa. O alguna vez usted ha pensado y ha dicho: yo tenía que haber dicho tal cosa. Entonces a veces enmudecemos cuando teníamos que hablar, y a veces hablamos cuando teníamos que callar. Entonces es muy complejo, y este misterio solamente se encuentra en la sabiduría del Señor. Dice la escritura en el en Job capítulo 12, versículo 13, que del Señor está la inteligencia y el consejo. Usted y yo necesitamos hablar,
El creyente debe de hablar. Dice la Escritura que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Entonces sí tenemos que hablar, pero tenemos que hablar palabras de sabiduría. ¿Por qué tenemos que hablar? Bueno, por una sencilla razón que Pablo explica en Filipenses. Dice la Escritura que usted y yo somos luminares en medio de un mundo maligno y perverso que está en tinieblas. Usted y yo tenemos que hablar. ¿Para qué tenemos que hablar? Para evidenciar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo lo evidenciamos? Miren, mis amados hermanos, yo les conté una oportunidad. Me monté en un bus, estaba muy joven, voy a tener, no sé, 15 años, me monté en un bus. Y atrás mío se sentaron dos señoritas, jovencitas. Y una le dice a la otra, en nuestros tiempos se hubiera dicho amiguis, yo no sé cómo le digo en aquel entonces, ¿verdad? Pero era un término así, usted sabe, de clic entre dos amigas, casi hermanas, ¿verdad? Y una le dice a la otra amiga, estoy metida en un grave problema, necesito un consejo tuyo. Dime, amiga, dime que para eso estoy, le dice la otra. Es que amo a dos chicos. Y yo estoy adelante, y yo, mira, tú, yo estoy escuchando eso. Yo haciendo que estoy escuchando música de la que ponía el bucero ahí, ¿verdad? No eran típicos, creo. Y entonces le dice, ay, es que uno es tan lindo conmigo, tan bueno conmigo. Y me dice cosas tan bonitas. Pero es que el otro me encanta. Es el tipo perfecto para mí. Y no sé qué hacer. Y los dos están enamorados de mí. Me digo, mira, tú de chica baja, así. Bueno, no chiquillitas, no era chiquillitas. Y digo, bueno, aquí donde se va a poner bueno el tema, porque voy a ver qué consejo le da la amiga. Porque está fácil decir, me gustan dos y los dos están súper bien, pero ¿por cuál vas a escoger? Entonces la chica sacó una de esas frases, tú te la sacas y ve, debajo de la manga. Le dice, amiga, yo lo único que le voy a decir es que escucha tu corazón. Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y por cuál de los dos tienes que elegir? Ahora, yo sé que los estoy llevando a un mundo muy básico, muy escueto. Pero yo escuchando esa conversación, lo primero que mi mente decía es, niña, yo apuesto que tú ni tendiste tu cama hoy como para estar pensando en chicos. Yo quiero saber cómo vas en el colegio como para que estés pensando en chicos. Yo quisiera saber si tú tienes la madurez para entender lo muy peligroso que es a tu edad haber entregado tu corazón de esa manera. Y no de uno, sino de dos. ¿Cómo será el día de mañana? Cuando ya no sea una pollita, sino que sea una gallina dura y correteada. Yo quiero saber cómo será eso. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a hablar. Porque lo que hay en el mundo, el concepto que hay en el mundo, el caminar que hay en el mundo, literalmente solamente buscan destruir, iniciando desde los niños. Es decir, usted se pone a ver las grandes plataformas que existen hoy en día, empezando por Disney. Todo esto está manipulado para destruir nuestra infancia, de manera abierta, de manera literal. Nuestra juventud está siendo consumida por las redes sociales, está siendo consumida por las páginas que se visitan, por las cosas que ellos logran pasar tiempo allí. Ni siquiera quiero pensar en el Netflix y todo ese tipo de forma que existe ya en el mundo para consumir nuestro tiempo y nuestra atención. Ante todo eso, les pregunto, ¿la iglesia debe estar callada? Por supuesto que no. Y es tiempo que nosotros comencemos a compartir, como decía el salmista en la mañana cuando leímos en el Salmo 89, de generación en generación su fidelidad. Mis amados hermanos, hay tiempo para callar. Y así lo dice Eclesiastés. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Pero la iglesia debe de evidenciar el poder del Señor a través de sus palabras.
En el Señor está el consejo y en el Señor está la inteligencia. Y muchos de nosotros hemos cambiado nuestra vida porque un hombre de Dios o una mujer de Dios nos dio un buen consejo de manera atinada. ¿Sabe usted de dónde sacó este hombre de Dios o esa mujer de Dios esas palabras sabias? De la búsqueda de la presencia de Dios. Y eso llenó su corazón y traspasó nuestra vida y transformó nuestro tiempo. Ahora, usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos pasar más tiempo con el Señor para poder adquirir esa capacidad de recibir consejo y para también tener la capacidad de hablar con sabiduría. Créame que eso no se consigue necesariamente con los años, porque yo he escuchado señores de mucha edad hablando bastante contenido tóxico y desechable para hablar bonito. Gente de mucha edad, pero que el contenido de sus palabras es tóxico y completamente desechable. Y he escuchado muchachos sumamente jóvenes hablando con sabiduría de lo alto. Así que esto no viene a través de los años. De hecho, yo suelo pensar que entre más viejos somos, obviamente lejos del Señor, más perverso es el corazón del ser humano. No se va mejorando, por el contrario, se contamina cada día más, lejos de la presencia del Señor. Entonces, esto del consejo, de la inteligencia, del hecho de saber cuándo hablar, de con quién hablar y de qué decir, me recuerda muchísimo, y es uno de mis salmos favoritos, y yo lo repito demasiado, y justamente así inicia su tesis el salmista en el Salmo 1, cuando dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de quién, de malos. Rodéese de personas sabias y cada día trabaje en su corazón para que lo que usted habla en medio de su colegio, en medio de su universidad, en medio de su trabajo, en medio de sus compañeros o con sus familiares, que lo que usted ha trabajado en su corazón también se manifieste a la hora de hablar. Quiero que vayamos a Proverbios, el capítulo 8, versículo 13. Proverbios, el capítulo 8, versículo 13. Voy a hacer un mínimo comentario todavía del punto anterior que tenía que ver con la inteligencia, que lo acabo de leer. Miren, es tan importante que nosotros seamos inteligentes a la hora de hablar. Pero yo creo que antes de hablar, antes de que usted y yo hablemos, la idea es pensar. ¿Recuerdan? O sea, así decía mi abuela. No digo todo lo que pienso, pero sí pienso todo lo que digo. Ojalá que nosotros llegáramos a poder decir eso, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con inteligencia. Ahora, cuando usted y yo logramos pensar todo lo que queremos decir, logramos identificar qué cosas me hacen hablar mal. Siempre van a haber temas sensibles que lo van a hacer hablar mal. Siempre van a haber circunstancias que nos van a hacer hablar mal. ¿Ya las identificó? Ahora, ¿cuándo las identificamos? Cuando se manifiesta. Me tocan ese punto débil y exploté. La inteligencia me ayuda a identificar sobre qué temas yo tengo que saber controlarme más que en otros. Y la inteligencia que viene de Dios me va a decir, mídase a la hora de hablar. Tenía un compañero en el seminario, que ese señor mayor, tenía como 60 años, estaba estudiando en el seminario. Pero ese señor era solo amor, él parecía primera, segunda y tercera de Juan, solo hablaba de amor y de hijitos y de hermanitos, y era muy cariñoso el señor. Dice que su esposa, él tenía relativamente pocos años de casado, no se había casado tan joven, se casó ya maduro. Dice que su esposa preparaba los huevos de una manera en que a él no le gustaban. Y que él demoró 10 años en poder decir a su esposa que no le gustaba comer los huevos de esa manera. Porque dice que le daba miedo ofenderle, y no hasta que nos rascábamos la cabeza, ¿no? Porque en muchos de los casos nosotros todavía estábamos solteros y es decir, obviamente para uno era fácil decirle a la mamá, a mí no me gusta el huevo de tal manera, me gusta de tal otra, ¿no?
Entonces, dice que hasta que un día que él se sentó a pensar, ¿cómo le digo a mi esposa que no me gusta que me dé el huevo de esa manera? Y que él ideó todo un plan perfecto. Y entonces un día fueron a un restaurante y en el desayuno, a desayunar, fueron temprano a desayunar. Y que cuando vinieron a ofrecerles qué querían, dice, bueno, me da por favor huevos, pero me los prepara de tal manera. Así, porque así es como más me gustan. Y entonces cuando se lo trajeron exactamente como a él le gusta. Entonces le dice la señora, oye, ¿tú por qué nunca me habías dicho que así es como te gustan los huevos? ¿Verdad? Le dice la señora. Bueno, la verdad es, dice, que como a ti te gustan tanto de la otra manera, y también me encanta como tú los haces, ¿verdad? Solamente que quise probar algo diferente. Bueno, al fin de cuentas, para no cansarnos con el cuento, la señora medio que se disgustó, ¿verdad? Porque dice que él nunca fue sincero, ¿verdad? Y que hasta ahora estaba revelando sus secretos. Y al punto que voy es que la inteligencia como tal no necesariamente es guardarnos las cosas. La inteligencia como tal tiene que ver con el hecho de ser sinceros, de ser transparentes y decir la verdad, porque eso no ofende absolutamente a nadie. Bueno, vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Dice la escritura en Proverbios 8, 13. Es un versículo muy importante. Subrayo, los hijos lo tienen subrayado en su Biblia. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y póngale asterisco, enciérralo en un círculo, no sé. Y la boca perversa, que dice el Señor, aborrezco. Note que el versículo siguiente vuelta y habla acerca del consejo y vuelta y habla acerca de la inteligencia. Nótelo en el versículo 14. Entenderé el temor de Jehová. Miren, de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos la oportunidad de descubrir conforme vamos avanzando en el cristianismo es cada día saber qué cosas sí le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios. Y en la medida que usted conoce qué cosas le agradan a Dios, entonces usted va a tener la capacidad de complacer a su Dios, de agradarle cada día más. Hay cosas que a Dios no le gustan y de las cuales nosotros como cristianos no podemos estar fallando tanto. Entonces, el objetivo es que usted pueda amar lo que Dios ama. Usted puede amar lo que Dios ama. Esto es el temor del Señor. Amar lo que Dios ama. Lograr identificar estas cosas. Y, es decir, póngase en el equipo correcto. Aborrezca lo que Dios aborrece. Si yo le pregunto según el tema del mes a Dios, Dios mío, ¿qué cosas a ti no te gustan? ¿Qué cosas tú aborreces? Dios me va a decir la boca perversa. Yo aborrezco. ¿Y qué tengo que decir yo entonces ahora que quiero temerle al Señor y que quiero obedecerle? Ahora yo también quiero aborrecer la boca perversa. Entonces, el Señor aborrece eso. Ahora, cada día usted y yo crecemos en el temor del Señor, vamos a ser instruidos y vamos a saber identificar qué cosas le agradan al Señor y qué cosas no le agradan al Señor. El conocimiento como tal es muy importante, pero si el conocimiento no va acompañado de la práctica, mayor condenación acarreamos. Y les explico por qué. Porque con Dios usted pudiera decirle, Dios, yo no sabía, y va y Dios aplica misericordia. Eso no pasa con las leyes. Pero cuando usted ya sabe y de igual manera lo hace, entonces Dios dice, tú estás siendo rebelde, porque sabiendo las cosas de igual forma las haces. Eso es rebeldía. Ahora, obviamente nosotros como creyentes tenemos que ir trabajando para ir moldeando estas cosas. Ahora, lo primero que usted tiene que saber es
que la lengua perversa o la boca perversa que el Señor aborrece tiene que ver con básicamente dos cosas, y no tiene que ver directamente con la moralidad, que es lo primero que a veces nosotros pensamos. Tiene que ver con tergiversar la verdad de Dios. Por ejemplo, decir que no es tan malo ciertos movimientos igualitarios que existen hoy en día. Eso no es tan malo, cada quien tiene libertad. No, eso no es cierto. Eso es un mensaje torcido, eso es un mensaje perverso. ¿Explico? Por ejemplo, que la gente dice, no, no es tan malo que la gente vive en unión libre. Sí, sí está mal. No, no está malo que usted tenga un novicio inconverso. Sí, sí está mal. No, no está malo. Nuestros jóvenes hoy en día, todos cuando tienen novios ya están fornicando y eso es normal. No, no, sí está mal. Nosotros no podemos pervertir el mensaje del Señor o torcerlo. No se puede torcer la verdad. La verdad es la verdad y no es negociable. Dios aborrece cuando nosotros endulzamos la maldad para que no parezca tan mal. O de repente le aplico toda la ley a unos, pero con otros le endulzo y pervierto la verdad del Señor. Entonces tenemos que tener la capacidad, en este caso, de instruirnos y de llevar a la práctica todo lo que nosotros estamos trabajando. Y le cargo una pregunta en este momento. ¿Usted le presta atención a sus palabras? ¿Le presta atención a sus palabras? Yo normalmente, hasta ahora que estamos hablando sobre esto, normalmente uno se da cuenta que uno es tan espontáneo a la hora de hablar. Usted dice, ¿verdad que uno no le presta tanta atención a las palabras? Y me he sentido retado a tratar de pensar mucho en lo que voy a decir. Me he sentido sumamente retado a esto durante este mes. Por una sencilla razón. Porque en la forma en que nosotros hablamos estamos evidenciando qué tanto temor le tenemos a Dios o no. Entonces, si yo no evidencio que le tengo temor al Señor, voy a hablar libremente. Pero en la medida en que yo entiendo que hay cosas que Dios aborrece y que por lo tanto yo tengo que aborrecerlas, entonces yo debo de afinar mis palabras para agradarle cada día más al Señor. Ahora, volvemos al punto, ¿cómo nosotros podemos hablar con sabiduría? Y quiero cerrar con esto, en el capítulo 8, un poquito más abajo, versículos 33 y 35 de Proverbios, un poquito más abajo. El hecho es que nosotros debemos de pasar más tiempo con papá. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, pelando mis puertas, ¿cada cuánto? Cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Aquí hay unos secretos escondidos en este proverbio que son muy, pero muy importantes. El Señor se disfraza de la sabiduría misma y a través de ese disfraz de la sabiduría misma comienza a hablar. Él dice, todo aquel que me busca y que encuentra esa sabiduría que viene de lo alto, va a ser sumamente dichoso y bienaventurado. Usted lo puede leer en todo el Proverbio capítulo 8. Ahí le dejo la tarea para que lo haga en casa. Si me acuerdo la próxima semana les pregunto. El versículo 33 dice, atended al consejo y sed sabios. En pocas palabras, Dios quiere que le prestemos atención, que tomemos muy en cuenta lo que Él nos está diciendo. Atended al consejo y sed sabios. Y añade, no lo menosprecie. No lo menosprecie. ¿Por qué el Señor nos dice que no debemos de menospreciar sus palabras? ¿Será que esto es algo muy común en nosotros, los seres humanos, de menospreciar las cosas? Cuando Satanás le dice a la mujer, no moriréis, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que está tratando de hacer? Está menospreciando lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Bueno, a Adán en este caso. El día que de comer ciertamente morirás. Satanás dice, no te vas a morir. Está menospreciando lo que Dios ya dijo. Entonces cuando nosotros escuchamos en la palabra, que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces nosotros decimos, bueno, eso depende, hermano. Y menospreciamos lo que Dios ha dicho.
Nosotros no podemos poner en tela de duda. La Escritura lo que nos dice es: atiendan el consejo y sean sabios. ¿Quién es sabio? El que atiende el consejo. ¿Y usted quiere verdaderamente cada día ser sabio? Atienda el consejo. Y dice: vele cada día a las puertas, aguarde en los postes de las puertas. Y esto es como decir, obviamente el pueblo no podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, pero por lo menos esté cerca, acérquese lo más que pueda, esté allí firme como un soldadito tratando de estar escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 35 dice algo muy hermoso: porque el que me halle, hablando de la sabiduría divina, hallará la vida. Nosotros tenemos muchas maneras en las cuales podemos vivir. Usted puede vivir amargado, usted puede vivir ahí como arrastrado, dice la gente. Usted puede vivir toda una vida golpeado y apaleado. Usted puede decir: no, yo vivo una vida en abundancia que Cristo me quiere dar. ¿Cómo usted va a hallar la vida? Esa vida en abundancia, la que vale la pena. Hay gente que usted le dice: yo espero que te cumpla muchísimos años más. Hay gente que no quiere vivir muchos años más, porque con la vida que están llevando, nadie quiere vivir muchos años más. Pero una persona que vive en pleno gozo y en plena paz, así no tenga mucho materialmente hablando, le pide al Señor: Señor, dame muchos años más de vida. Hallar la vida, hallar el secreto de la vida, el cómo se vive, es un secreto. El cómo vivir y que las cosas de verdad sean placenteras a mi corazón. Eso solamente se encuentra en la presencia de Dios. Y me gusta cómo cierra el versículo: y hallará el favor de Jehová. Usted puede hallar el favor de mucha gente, pero si usted no halla el favor del Señor, si usted no halla gracia delante de los ojos del Señor, su vida seguirá siendo igual de vacío. Usted necesita hallar el favor del Señor. Hallar el favor del Señor no es más que Dios te vea de una manera tan bonita que usted dice: es que Dios siempre me escucha, es que Dios siempre me contesta, es que yo he aprendido a tomar las cosas de una manera diferente, es que me pasan circunstancias y mira que ya ni siquiera me estrello. Eso es encontrar el favor del Señor. Que usted aprenda a decir gloria a Dios por todo lo que pasa en su vida. Usted ha hallado el favor de Jehová. Y déjeme decirle que de ahí para allá las cosas marcharán súper bien. En el Señor, o con el Señor, con Dios está la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. No menospreciemos el tiempo de pasar en la presencia del Señor. Debemos entonces de pasar tiempo con el Señor. Debemos cada día aprender más de Él. Tenemos que entrenarnos, mis amados hermanos. Entrene su lengua. Entrene su lengua. Su lengua es un músculo también, así como su cerebro. Así como otras partes de nuestro cuerpo están repletas en músculos, y si nosotros no los ejercitamos se atrofian, de igual manera nuestra lengua, nuestro cerebro, nuestro corazón. Pasemos tiempo con el Señor para adquirir sabiduría. Debemos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho, y para eso tenemos que llenarnos entonces también de sabiduría. Uno de los ejercicios importantes que nosotros podemos hacer es aprender a refrenar nuestros labios. Esto es un ejercicio muy bueno y muy práctico que tenemos que ver cómo nos ayuda el Señor con esto. Vamos a Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12. Todo el pasaje habla acerca de la lengua, algunos un poquito más atrás. Culmina hablando el tema de la lengua con la sabiduría, porque todo esto tiene un ligamen perfecto. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, el versículo 1. Y empieza con una advertencia: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No tenemos que hacernos maestros. Aquí el único maestro es el hermano Blas, es el único maestro que tenemos aquí de profesión. Después tenemos bastantes profesores. Obviamente no está hablando de ser maestro, ¿verdad? Está hablando de una intención que hay en nuestros corazones muchas veces.
Entonces, lo primero que dice Santiago, hermanos, yo les voy a dar un consejo a todos ustedes. Si no quieren la carrera para ustedes mismos, condenaciones. No se crean los grandes maestros. Desde ahí empieza con una especie como de advertencia. Les recuerdo, tenemos que saber hablar en el momento adecuado, pero tampoco creamos que somos maestros. Los maestros, vamos a decir, por los maestros de verdad, los maestros educadores, por profesión, tienen algunas características. Por ejemplo, obviamente deben de saber más que los alumnos, ¿verdad? Por lógica. Número 2, siempre pasarán hablando más que los alumnos. Por lógica, en una clase. Vamos a hablar de un tipo de clase. Y número 3, el maestro, por lo general, en el tiempo de clase, cuando está explicando algo, siempre va a tener la razón. 3 cositas básicas que debería un educador tener en clase. Cuando ya están subiendo niveles, que llegan a los niveles universitarios, no siempre es así. Pero por eso el pasaje dice maestros. Difícilmente un niño de primaria sabe más que su maestro. Difícilmente. Entonces vamos a partir de estos 3 principios. Número 1, normalmente todos lo saben. Número 2, siempre pasan hablando. Y número 3, siempre tienen la razón. Si usted aplica el concepto de ser un maestro con la advertencia que te está dando Santiago, Santiago te está diciendo, cuidado con esas 3 cosas. Cuidado con que usted cree que todo lo sabe. Cuidado con que usted sea el que siempre está hablando. Y cuidado con que siempre quieras tener la razón. Entonces, si en medio de un grupo usted siempre es el que más habla, ahora, hay gente que es hablandina. Hay gente que es hablandina. Hay gente que usted la apoya un poquito y todo te lo cuenta. Esto va en la personalidad de cada quien, ¿no? Hay gente que somos callados. Yo soy callado. Ustedes me ven, yo soy callado. En serio, mi personalidad es más reprimida, pero no pregúntale a la señora. Ahora, la gente que es muy expresiva, que tiene que ver con su personalidad, digamos de que hubo un accidente aquí en la esquina, y usted le pregunta, ¿y cómo fue el accidente? Y la gente que es expresiva comienza, yo venía caminando y estaba lloviendo, y en eso el carro venía como bajando de allá para acá y venía otro de allá para acá, y aquel carro venía muy rápido, usted no venía tanto, aquel carro era rojo y este carro era azul, y si tiene buena retentiva hasta el número de placa te dice. Y este muchacho venía hablando por celular, y por como venía hablando por celular, seguramente venía bravo con la señora. El otro venía normal. Y en eso un perro cruzó la calle, ¿verdad? Y una señora de allá gritó, y comienzan con todos los diferentes, ¿verdad?, detallitos importantísimos para que el relato sea amén. Hay gente que tiene esas características. A mí me preguntan, yo simplemente digo, este brother se brincó el acto, lo recogí. Así me preguntan a mí, ¿verdad? Más fácil. Y no me estoy refiriendo únicamente a temperamentos. Les estoy hablando de que lo que Santiago está reprimiendo es una actitud. Cuando usted y yo queremos tener una actitud sobresaliente, cuando usted y yo queremos tener una actitud de que yo todo lo sé, de que yo siempre tengo la razón, entonces Santiago dice, cuidado con eso, Nunca voy a olvidar una vez en una reunión de pastores que estuvieron hablando acerca de un problema legal que había en una iglesia, en un terreno de una iglesia. Y uno de esos hermanos que todos lo saben, que siempre pasan hablando, toma la palabra y dice, pero eso es facilísimo, nada más tienes que ir a tal lado y haces esto, y haces lo otro, y haces lo otro, y haces lo otro. Y había un hermano que había estado llegando a las reuniones, que venía como anciano de una iglesia, porque era pastor directamente, que era abogado y que estaba ahí sentado. Y le dice, disculpe pastor, disculpe que me prometa, que lo que usted está diciendo no es así. Y todo el mundo quedó como un silencio y un vacío, y dice, y permita que se lo voy a ver con toda propiedad porque yo soy abogado. Y
y comenzó a decir paso a paso todo el proceso que había que cumplir. Y créanme que sí era bastante complicado, no era tan fácil como lo pintaba. Porque muchas veces nosotros creemos maestros y que todos lo sabemos y que todas las cosas sabemos cómo tienen que ser. Dice Santiago, miren, maldito. Calmados. Cuando usted esté seguro que tenga la razón y que sea para bendición, usted exprese, hable, comparta. Pero no tenga esa actitud de querer imponer o sobresalir, porque eso no le agrada al Señor. De hecho, el objetivo que nosotros deberíamos de trabajar, según lo que nos enseña Santiago, es aprender a ponerle freno a nuestra lengua. Es lo que dicen los versículos del 2 al 6. Del 2 al 6. Porque todos ofendemos. ¿Cada cuánto? Muchas veces. Yo tengo que decir de perdón. Si alguno no ofende en palabra, este es varón. ¿Hay algún perfecto por aquí o perfecta? No. Bueno, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hoy aquí nosotros ponemos freno, esta es la palabra clave. Ya dijimos refrenar también. En la boca de los caballos para que nos obedezcan. ¿Obedecen o no obedecen? Oiga, terminan obedeciendo los caballos, ¿verdad? ¿Dónde quedé? Nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, está hablando de los barcos. Aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y leo el 6 también. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama toda la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, nosotros debemos de trabajar cada día en refrenar nuestras lenguas, nuestras palabras. Debemos trabajar cada día en ello. Quiero que marque 3 palabritas. La primera se encuentra en el versículo 2 y es la palabra ofende. ¿Qué hace nuestra lengua? Por eso tenemos que tratar de refrenarla, porque nuestra lengua muchas veces ofende. Mire, usted no se da ni cuenta. Yo no me doy ni cuenta cuando nosotros ofendemos. A veces usted quiere decir un cumplido y ofende a la persona. Una vez llegamos a una casa y la casa estaba muy limpiecita, muy bonita. Y yo le dije a la hermana, oye hermana, la felicito, qué bonita que tiene la casa. Al día siguiente me llamó la señora. Hermano, una pregunta, ¿por qué usted me dijo que la casa la tenía bonita? Y comenzamos a hacer ese montón de grillos en la mente y ahora que digo. Porque inmediatamente usted pregunta a usted mismo, ¿por qué me preguntan eso? Y yo le digo, bueno hermano, porque la casa la tenía muy bonita y muy ordenada. De verdad, hermano. ¿Sí? ¿Nadie le ha dicho nada, hermano? No, lo que pasa es que mi marido pasa diciendo que yo soy muy desordenado. Y entonces yo pensé que usted me lo estaba también diciendo en son de burla. ¿Usted no sabe cuándo su boca va a ofender? De verdad que la casa estaba ordenadita y bonita, limpiecita. Pero hermana, bueno, no es cierto que tal vez yo lo ofendí, pero sí la dejé con esa duda. Sí, por derecho, porque ese objetivo no. Número 2, versículo 5. Subraya la palabra se jacta o jacta. Nuestra lengua debe de ser refrenada para no andarnos jactando. Que me lo diga los conocedores de la materia del fútbol. Me lo diga Isaac aquí, que es un conocedor profundo de la materia, o Richo, del pro. El compañero Aldo también está adiestrado en eso. Vamos a armar un equipo de fútbol y llega un personaje que no sabemos de dónde rayos salió. Y entonces usted pregunta, ¿usted juega? Favor. Yo. ¿Y en qué posición juega? Yo soy delantero. Juega, ¿verdad? Y yo he jugado tal lado, y he hecho tales goles, y he jugado no sé con quién, y no sé con cuánto.
Y el entrenador hasta que se frota las manos, ahora sí tengo el jugador que andaba buscando. Y apenas lo meten al cuadro. ¡Qué decepción! ¡Malito! ¿Ha pasado o no ha pasado, compañero? ¿Ha pasado, profe? Un par de veces. Normalmente el jugador que es muy bueno, porque yo he visto jugadores muy buenos, normalmente lo que dicen es, bueno, ahí donde me ponga, yo me defiendo. El muy malito es el que siempre busca cómo jactarse. Dice, hombre, yo agarro esa bola y me llevo a medio mundo. Tengo un chute de larga distancia, una condición física envidiable, tengo un salto de metro no sé qué cuánto. Y se jacta. A Dios no le gusta que nosotros nos jactemos, todo lo contrario. Que no tengamos más alto concepto. Así que tenemos. Versículo 6. La palabra clave es contamina. Contamina. Jesucristo dijo, hablando acerca de la gente que comía sin lavarse las manos, que lo que entra en el hombre no es lo que contamina, sino lo que sale. Y no tiene que ver específicamente, ahora sí, con comida, sino con nuestras palabras. Nosotros nos contaminamos a nosotros mismos con nuestra forma de hablar. ¿Sí? Nosotros nos matamos a nosotros mismos con nuestra forma de hablar. Si usted tuvo una conversación con una persona y en esa conversación demostraste orgulloso, prepotente, esa es la imagen que vas a dar. Si te mostraste victimario y sufrido y dolido, esa es la imagen que vas a dejar. Pero si te mostraste como una persona llena del Espíritu Santo de Dios, esa es la imagen que vas a dejar. Si tus palabras fueron grotescas, esa es la imagen que vas a dejar. Si tus palabras fueron, no sé, llenas de venganza, de odio, eso se va a dejar. Entonces nosotros nos contaminamos, sigue lo que está diciendo el pasaje. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a refrenar entonces nuestros labios. ¿Y sabe qué me llamó poderosamente la atención? Dice el versículo 6, la última frase, hablando acerca de la lengua, que la lengua es inflamada por el infierno. Así lo dice de manera literal. Yo no tengo que ser, es que hay gente que ustedes saben que todo es el diablo, que todo es aquí. Ustedes han visto gente que es así, ¿verdad? A mí no me gusta tanto, pero aquí literalmente dice que cuando la lengua inflama y contamina, viene inflamada o influenciada por el infierno. Es decir, cuando usted se está trepadito en revoluciones y comienza a decir cosas que no tiene que decir, esa influencia, ¿de dónde viene? ¿Viene de lo alto? No, viene directamente del infierno. En pocas palabras, cuando usted y yo ofendemos a alguien, cuando usted y yo malinformamos a alguien, cuando usted y yo hacemos un chisme con deseo de destruir a alguien, esa motivación viene del infierno. Y nosotros con nuestra lengua nos convertimos en muy buenos instrumentos, no del Señor, sino de las huestes espirituales de maldad. Por eso es tan importante que aprendamos a refrenar nuestros labios. Ahora, el objetivo de que aprendamos a refrenar nuestros labios es para que cada día logremos ser nosotros más coherentes con nuestra forma de hablar a lo que hemos venido aprendiendo. Cada día, si usted le pregunta, ¿cuántos años usted tiene de ser cristiano? Yo tengo como 10 años de ser cristiano, no es que el Señor dice como 10 años. Pero usted habla como un mero impío, no está siendo coherente con la realidad que técnicamente usted está profesando. Si en un trabajo usted es el cristiano y usted es el chismoso y el que lo trae, eso no es como muy coherente que digamos. Si en un cristiano, si en un trabajo, en un lugar de estudio, usted es el cristiano y usted es el que por todo se enoja y dice cosas y reclama por todo, eso no es
muy coherente que digamos. ¿Me explico? La lógica indicaría que si en un trabajo, en un centro de estudio, usted es el único cristiano, que usted sea la lucecita que resplandezca ahí con sabiduría, con consejo, con cordura, con paz. ¿Me explico? Eso debería de ser lo coherente. Entonces, atañando a lo coherente, los versículos del 9 al 12 dicen así. Seguimos ahí en Santiago 3, versículos del 9 al 12. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y añade, hermanos míos, esto no puede ser así. ¿O acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O también, ninguna fuente puede dar agua salada. Lo que está llamando Santiago evidentemente es a la coherencia. O soy de bendición, o soy de bendición. Mejor quedémonos en ese lado, ¿verdad? Porque el otro como que no está como muy bonito. Pero la idea es que usted y yo tengamos muy marcado quién soy yo y qué es lo que yo quiero evidenciar para la gloria del nombre de nuestro Dios. Nuestras palabras deben estar completamente atinadas y deben de ser muy afines con lo que usted y yo profesamos y creemos. Y para eso tenemos que trabajar grandemente, mis amados hermanos. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero usted y yo tenemos que tener muy claros nuestras ideas, nuestros principios muy bien definidos. No me voy a olvidar una vez que le pedimos a un hermano diácono allá en Costa Rica que fuera a sacar unas copias el domingo de la mañana. Hoy en día, sacar copias es en todo lado, ¿verdad? Normalmente uno está en la casa, siempre tiene esas impresoras que sacan copias en toda la casa. Pero en aquellos tiempos, para sacar copias había que ir a una copiadora. Una vez le dijimos a un hermano, al diácono de la iglesia, que fuera a sacar unas copias. Y cuando él llegó al centro, estaba a 5 minutos si acaso de la iglesia. Cuando él llega al centro, el lugar que lo mandamos a sacar las copias estaba cerrado. Entonces él jala el teléfono y me llama. Me dice, hermanito, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Cuéntame, hermano, ¿qué pasó? Hombre, hermanito, que tuve un problema aquí, que resulta que está cerrado. ¿Habrá algún otro lugar por aquí donde yo pueda ir a...? Entonces yo me quedo pensando rápido. Bueno, yo creo, hermano, que en tal lado, y estaba relativamente cerca, también sacan copias. Él andaba en su carro. Entonces, bueno, está bien, dale, gracias. Pero no me cerró la llamada. Y entonces, como que puso el teléfono al lado, y una vez comenzó a decir, no sé para qué me mandan a ver si ni siquiera sé dónde queda tal cosa, hubiera mandado otros. Y comenzó a decir, yo tuve que cerrar la llamada rapidito, para no escuchar más. Ese día yo salí bendecido, hermanos, también, ustedes pueden imaginarse, pero, es decir, en un instante estás hablando conmigo, estás consciente que estás hablando conmigo, hermanito, Dios le bendiga, como todo, lo que pasa, que tal cosa. Pero en el instante en que supuestamente ya estoy solo, entonces a mí se me sale la otra parte. De una misma fuente no puede brotar agua dulce. Eso no puede ser así. Quiero terminar con 3 consejos muy rápidos para ser sabios a la hora de hablar. Número 1. Lo primero que tenemos que aprender para ser sabios a la hora de hablar es aprender a callar. Y bueno, esto suena raro porque es contradictorio, pero es así. Si usted quiere ser muy sabio al hablar, lo primero que tiene que hacer es aprender a callar. Alguien que me lea bien fuerte, por favor, Proverbios 17:28. Si no lo tienen por ahí marcado en su Biblia, márquelo, póngale asterisco, píntelo de amarillito. Si a usted le gusta escribir y tomar notas, anote ese pasaje, que no se lo olvide. De vez en cuando lean. ¿Qué dice Proverbios 17:28? Aún el necio cuando calla es cortado por sabio. Muy bien, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Vamos a suponer que usted y yo andamos ahí en el rango de saliendo de la necedad. Usted
porque quiere subir un escalón, quédese calladito de vez en cuando. Decía mi mamá, calladito, más bonito. ¿Verdad? Yo no sé si más bonito, pero al menos más sabiecito. ¿Yo? Mejor calladito. Número 2, ahí mismo en Santiago, donde estábamos, Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice Santiago 1:19? Alguien que lo tenga que leer, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todos los hombres sean pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muy bien, por esto, hay que revisar un poquito el contexto. Mis amados hermanos, yo les amo, dice Santiago, yo les amo. Como yo les amo, yo les voy a dar un consejo sabio. Todo hombre sea pronto para oír. Escuché una vez de un misionero, un gringuito, decir que por eso Dios nos puso 2 orejas y solo una boca. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, y todavía más tardo para enojarse. Nosotros normalmente le damos vuelta a la cosa. No hemos terminado de escuchar lo que nos están diciendo y ya va la candela por dentro, ¿verdad? Yo no estoy prendido y no he ni terminado de decirme. Y la gente dice, pero escúcheme, pero escucha, ¿verdad? Y ya usted está enojado. O no ha terminado la otra persona de hablar y ya usted quiere estar interrumpiendo para responder. Algo que he notado que con los años la gente lo practica más, y es que no te han hecho una pregunta cuando ya tú estás haciendo una contrapregunta a esta misma pregunta. Entonces, yo le puedo preguntar a Rivaldo, oye Arriba, ¿qué vas a hacer ahora en la tarde? Él no me puede decir nada hasta no saber y ¿por qué? ¿Y para qué? Pues ya estamos automatizados de que quizás no es tan bueno lo que viene, entonces como quizás, o dependiendo de quién sea, pues ya yo estoy a la defensiva. Cálmate, dice Santiago, cálmate, dice Santiago, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír. Si usted demoraba 10 segundos en responder, demore 20, y todavía más tardo para airarse. Entonces, si usted demoraba 30 segundos para airarse, cosa que dudo, entonces demore 3 minutos. Y el último que les doy en esta mañana, nos vamos a Salmos, el capítulo 19, versículo 14. Salmo 19, 14. Es curioso que así es la forma en que él decide terminar el Salmo. 19, 14. Él dice, una vez que él habla de integridad y de ser limpio, él dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, que va, roca mía y redentor. Si fuese yo el que hubiese escrito el Salmo, creo que no fui yo, si hubiese sido yo creo que yo hubiera empezado con la meditación. La idea es que ambos conceptos sean gratos, por eso están ahí. La idea es que tienen que ser gratos, tanto los dichos como la meditación. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nuestra meditación no anda muy buena. Entonces, si la meditación del corazón no está buena, así van a ser las palabras. Entonces, tanto una como otra deben de ser gratos delante de los ojos del Señor. Entonces, yo debería de purificar mucho lo que pienso, porque así mis palabras van a ser purificadas también. Entonces, tienen que ser, el objetivo es que sean gratas delante de los ojos del Señor. Y esto es importante, delante del Señor, oh Jehová, roca mía y redentor mío, no delante de la gente. A veces usted va a tener que decirle a la gente cosas que tal vez no sean muy gratas de escuchar, pero a Dios sí le va a agradar. ¿Me explico? Entonces, yo recuerdo aquí una vez en un funeral, yo presenté el plan de salvación y pues hablé del purgatorio, hablé de los rezos, hablé del bautismo y de un par de cositas más.
Y hubo gente que se levantó en medio de enseñarse y salió. Y me acuerdo que se me acercó de él y me dice, hermano, yo voy a ir detrás suyo escoltando la cementerio. Por si aquello que vaya a caer represalias. A veces usted va a decir cosas que a la gente no le van a agradar. Pero el salmista dice, usted tiene que ver cómo hace para agradarle al Señor. No tuerza la verdad, todo lo contrario. Pero que le agrade al Señor lo que usted está diciendo. Aunque quizás a la gente tal vez no le guste mucho. ¿Qué les parece ese reto? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Note ese pasaje y dígatelo todos los días. Memorícelo de todo corazón. Señor, yo te pido que hoy, solo hoy, por hoy, 10 de noviembre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y mañana en la mañana usted dice, bueno, hoy es 11. Señor, que hoy sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y entonces diga lo mismo, pero te dice solo por hoy, para que no se complique mucho, porque usted dice por todo este mes, que sean gratos los dichos de mi boca. Tal vez va a ser muy difícil, pero propóngaselo por día. Escriba el pasajito escribe un papelito, lo pone ahí en la refri. Señoras, eso funciona, usted lo pega en la refri y usted agarra, sean gratos los dichos de mi boca. Lo puede poner en el baño, lo puede poner en el cuarto, en las puertas, por ahí, no pasaría. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude cada día para que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Porque en realidad esto es un trabajo muy importante y al mismo tiempo es muy complejo. No es tan fácil simplemente decir que van a ser gratos delante del Señor mis dichos, mis palabras y mis pensamientos. Pero créame que en la medida en que usted y yo maduramos, en la medida en que usted y yo de verdad queremos evidenciar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, vamos a trabajar incluso en qué voy a decir y en cómo lo voy a decir, porque eso es agradable delante del Señor. Apóyeme en oración en este momento y dígale, Padre, bueno, necesitamos cada día aprender más de tus palabras.